¿ya? Entonces tenemos nuestra clase número 4 ya, 4 de 10 aproximadamente, 9 o 10, así que nos queda ya, vamos casi en retroceso, vamos quitando lo poquito que nos va quedando para terminar este año, ustedes y yo también del primer año. Le puse fecha a la diapo porque me pasa con las clases anteriores que a veces me traspapelo con la fecha y se me olvida un poquitito, ¿ya? Entonces nuestra clase número 4 del libro histórico, ¿se ve, cierto? Hágame ahí con una manita así, ¿ya? Ya, muchas gracias. Entonces, la clase anterior vimos lo que había quedado en pendiente de la primera clase que yo les mencionaba, que fue el templo de Salomón y el primer templo que fue construido. Ya a lo largo de la historia existieron 3 templos, que eso yo les mencionaba también, pero este es el primero, ¿ya? Este es el primero y como por decirlo así, el verdadero. La puerta, la puerta, la puerta. Ya. Y yo les mencionaba la clase pasada que podíamos, al menos después vimos un video, con nuestros hermanos que no estuvieron, vimos un video ahí y podíamos, yo les decía que quizás podríamos responder al final o después de este video estas preguntas, pero para lo modo práctico, mínimo, o sea, siquiera tenemos que conocer las respuestas de estas primeras 3. Primero, ¿qué era? Y yo recuerdo que les dije ahí, ustedes me dirán, ay, pero hermana, sí, un templo, el templo de Dios. Pero resulta que esto tenía, no era un templo cualquiera como los que estaban en la antigüedad, sino que era un templo con un objetivo específico. ¿Cómo estaba compuesto? Ahí también lo vimos en el video que era prácticamente la misma división que el tabernáculo, que vimos al principio casi de nuestra materia por ahí. Es exactamente la misma, ¿ya? Y el por qué se hizo también lo vimos cuando vimos el pacto que Dios hizo con David. Tiene relación con eso, ¿ya? Así que al menos estas 3 preguntas que ustedes puedan tener ahí en cuenta, las podríamos usar más adelante, no sé, ahí las vamos a tener hay presente, ¿ya? Porque esto es importante y esto tiene relación con lo que va a pasar más adelante, nos ayuda a entender incluso parte de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Así que es muy, muy importante. ¿Qué más vimos? También vimos las causas de la división. Yo les mencionaba que un hecho era el hecho puntual que desencadena eh, eh, con Salomón, ahí que cuando ustedes hicieron ahí su actividad práctica también, una cosa es eso, que es lo que desencadena, y lo otro son los hechos que llevan a finalmente que se concrete la división del reino, y teníamos ahí la rivalidad entre Judá y Efraín, descontento en el interior de la nación, que esto guarda relación también con lo que sucedió en el reinado de Salomón, y finalmente la política insensata de Roboam, que es con lo que finalmente ahí ya se da finalmente lo que es la división. ¿Ya qué más vimos también? Vimos reyes mencionados en Primera de Reyes, valga la redundancia. Ahí vimos todos esos y nos centramos principalmente en lo que fue Jeroboam, que es el primer rey, pero que era descendiente de Salomón, pero con la distinción de que él asume su reinado o es proclamado rey cuando el reino todavía estaba unido, todavía no se causaba, no se dividía. ¿Por qué? Porque el reino se divide en su reinado. Y también vimos a Acab, que era un rey del reino del norte, y lo vimos de manera, ahí con un esquema bastante, quizás de manera bastante general, no vimos cosas tan específicas de este rey, pero también lo principal que era un rey para nada bueno. ¿Qué más vimos? Y aquí está lo que se mencionaba más arriba, que fue en el reinado de Jeroboam, cuando él tiene que tomar esta decisión y él pregunta a los jóvenes y pregunta a los ancianos y vemos que debido a la decisión final que él toma, y ahí está la tarea número 3 de la semana pasada, y debido a la decisión que él toma, es que se produce, ya se concreta la división del reino. Y eso principalmente es lo que vimos nosotros la semana pasada, ¿ya? Pero
No sé si a ustedes se les pasó, bueno, a mí se me pasó, pero ustedes tampoco me dijeron que se me olvidó mencionar dos reyes que se mencionan en el libro de Primera de Reyes, valga la redundancia, y ese era Josafat y ese era Ocosías. Ahí sí cerramos el libro de Primera de Reyes, ¿ya? Y ahora de manera muy breve, como les decía, vamos a hacer una especie de resumen, nuevamente sí unas pinceladas de algunas cositas de el rey de Acab. Acab, bueno, nosotros en la Reina Valera lo conocemos como Acab, pero tiende a aparecer como Ahab, es el mismo, ¿ya? Es el mismo rey. Reinó 22 años, su padre era Omri, otro rey que estuvo antes, y mencionamos la semana pasada que cuando uno los ve a la luz de los historiadores comunes y corrientes, en realidad, que no son cristianos, su padre, o sea, Omri y Acab son reyes que son mencionados como muy prósperos, o sea, se mencionan como los reyes, como los mejores reyes prácticamente de Israel, del Reino del Norte, y se mencionan como reyes muy buenos en ese sentido, en tema de política, en tema de lo que, de las de los palacios, de las, de las construcciones que ellos realizaron, se menciona como un rey por la paz también, reinado bastante bueno. El tema es que a la luz de la palabra, que es lo que a nosotros nos interesa principalmente, es que la Biblia no lo narra, no lo menciona como un rey muy bueno, muy por el contrario, sino que también debido a la influencia de la esposa de él, que es esta princesa fenicia, que es Jezabel, una mujer muy malvada, eh, es conocido por ser, y la Biblia lo menciona como el rey que hizo lo más malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué tan malo fue? Que prácticamente se quitó el culto a Dios. Como es su esposa, no era de Israel, ella lleva y induce al rey también a que prácticamente Israel rinda culto a Baal y Astoret. O sea, y no solo bastó con eso, sino que acá mandó a hacer un templo a Baal y también persiguió a los profetas del Señor, a los profetas de Dios. Y no fue lo único que hizo, sino que hizo más cosas. Dentro de todo esto, Dios manda un castigo a Israel de una sequía, de 3 años de sequía y hambre, producto de esto para que el pueblo pueda entrar en sí y se pueda volver a Dios, pero no sucede así. El profeta Elías, en este reinado aparece el profeta Elías, eh, y en realidad con un valor increíble, porque Acab no era un rey fácil, mucho menos enfrentarse a Jezabel, pero tuvo el valor suficiente para poder hablar y transmitir lo que Dios le estaba diciendo que le entregara. También ocurre también en esta lucha que ocurren, que la Biblia nos narra entre, bueno, lucha en realidad, pero es porque hay una especie como de enfrentamiento entre el Dios verdadero y el Dios falso, que es con lo que ocurre con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Entonces ahí vemos, nosotros sabemos el relato. Yo les dije la semana pasada que no vamos a ver en detalle lo de los profetas. La Biblia narra muchísimo acerca de, en este caso, de Elías. Varios capítulos utiliza para narrar varios de los sucesos de la vida y cómo el profeta hablaba a través, como Dios hablaba a través de él para hablarle a estos reyes. Pero como ustedes tienen un ramo el próximo año acerca de profetas, no nos vamos a profundizar lamentablemente ahí. Pero la idea es que ustedes ya vayan entendiendo un poco cómo es esta conexión, ¿ya? Como les decía, no fue solamente esto que Dios, o sea, que se da entre esta lucha entre el Dios verdadero y los dioses falsos en realidad, sino que también pasa que acá quiere quedarse con la viña de Nabot, que era su vecino, y resulta que algunos historiadores dicen que Acab ya era un rey que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Nabot no quiso venderle la viña, entonces él dice, bueno, se pone muy triste y por consejo de su esposa, la esposa le dice, pero hace esto, es esto, otro, y finalmente mandan a, a, eh, a matar a Nabot y se queda con la viña, se queda con su terreno. El profeta Elías eh,
le recrimina y va donde él y le dice, y también sucede que Dios anuncia un castigo para Acab y para Jezabel. Al oír esto, Acab se arrepiente y Dios siempre que hay arrepentimiento, Dios accede, Dios pospone el castigo, pero le dura bien poco en realidad a Acab porque vuelve a deshonrar a Dios y luego el profeta Micaías, este relato lo vemos ya al final del libro de Primera Reyes, anuncia la muerte de Acab y luego también de Jezabel y de toda su descendencia. Y así finalmente es que, bueno, ahí hay una batalla junto con otro rey, con el rey del reino del sur. Ellos se alían, ahí hay todo un relato bíblico que nos menciona la Biblia. Finalmente, eh, la palabra que da Micaías acerca de la muerte y que Acab va a morir se cumple, y así muere finalmente el rey Acab. Él estuvo la paz con los fenicios, como yo les había dicho, fue un rey que hizo muchas alianzas. También tuvo paz con Judá porque también hubo una alianza ahí que no tendría que haberse dado, porque una hija, o en realidad la hija que la Biblia menciona de Acab, que era Atalía, se casa con un rey del reino del sur, lo cual no va a ser muy buena idea, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso, porque algunos hechos en realidad la semana pasada no los mencionamos acerca de Acab, así que reyes acerca del reino del sur, que fueron los que yo les decía que no alcanzamos a ver la semana pasada, y a mí no sé por qué, pero se me traspapelaron, hermano, así que vamos a ver de manera bien breve Asa, y el otro va a ser Josafat. Mamá. Ahí sí, estamos. Ya, tenemos a Asa, estos son reyes del reino del sur, o sea, de Judá, ¿ya? Asa era hijo de Abiam y reinó 41 años e hizo lo que le agradaba a Dios, o sea, hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Inició la reforma religiosa en la nación animado por Ahías, el profeta. Destruyó los ídolos del pueblo de Judá y desterró la idolatría. Fue atacado por Baasa, rey de Israel, pero lo venció. Detuvo el ataque de una fuerza etíope, se alió a Siria contra posteriores ataques de Israel. Por eso es que Dios se aparta de él, por las alianzas. El mismo pecado de Acab, el mismo pecado de Salomón, el mismo pecado que muchos reyes eh, eh, tendieron a hacer, y que estas alianzas no eran buenas, ¿ya? Hacer alianzas con los reinos paganos en realidad nunca le agradaron al Señor, porque nosotros sabíamos que al final esas alianzas no traían nada bueno. Por causa de su enfermedad, 3 años antes de su muerte, llamó a su hijo Josafat a reinar junto con él. Profetas que intervienen en el tiempo de Asa es Azarías, y también tenemos al vidente Anami, que la Biblia lo menciona así. No nos dice exactamente si Anami era su nombre, pero al menos la Biblia lo menciona de esa manera. Esto de manera breve, porque como podemos ver, Asa fue uno de los reyes que sí hizo o que sí agradó al Señor en realidad. Tenemos a su hijo Josafat, y ahí tenemos donde encontramos este relato. Aquí tenemos un poquitito más. Era el cuarto rey, era hijo de este rey que vemos anteriormente. Eh, Gobernó ya, cuando ya empezó a gobernar, tenía 35 años de edad, por lo tanto ya era bastante más maduro. Su largo reinado fue coetáneo. ¿Qué quiere decir que fue coetáneo? Que en realidad fue como paralelo a Omri, Acab, Ocosías y Joram. Como podrán darse cuenta, estuvo hartos años reinando. Y esto es debido a que todos los reyes que hicieron lo que agradaba al Señor, y esto era en realidad quitar la idolatría, volver a la adoración a Jehová dentro del reino, reinaban obviamente muchos más años, ¿ya? Y eso era como parte como de la bendición que Dios les daba. Por eso que aquí podemos ver que Josafat reinó durante el periodo de Omri, de Acab, de Ocosías y de Joram. O sea, hubieron varios reyes en el norte mientras Josafat estaba reinando.
Como les decía, se caracterizó por el mantenimiento del culto a Jehová y por sus medidas administrativas y militares que hicieron de Judá un reino respetado. Fue un rey bastante bueno. Pero entabló alianzas con Israel, casando para ello a su hijo Joram con Atalía, la hija de Acab, que fue la que yo les mencionaba hace un ratito. Es en realidad la única hija de Acab que se menciona en la Biblia. Y esta hija es casada con el hijo de Josafat, lo cual no va a ser muy bueno, porque producto de esto ellos quedan unidos, como emparentados, por decirlo de una manera, y tuvo que también unirse a las alianzas o a las guerras que estaba haciendo Acab, en este caso con los arameos, eh, y en esa guerra estuvo a punto de morir. Pero la Biblia nos dice que cuando ahí Josafat clama a Dios y Dios le perdona la vida y no muere. Combatió también contra los moabitas con ocasión de la invasión de Judá por parte de Mesha y amonitas, y pactó asimismo con Ocosías de Israel con vista a una empresa marinera en Tarsis y Ofir, pero esta fracasó. ¿Ya? Entonces nuevamente vemos más alianzas. Luego, aliado con Joram de Israel, combatió nuevamente contra los moabitas sin resultado positivo. ¿Pero por qué? Se dan cuenta que ya a los últimos no le va funcionando mucho las alianzas y todo esto, porque en realidad ya había cometido ya se había equivocado, ya había hecho lo que no tenía que haber hecho, producto de esto que ya las cosas no le empiezan a salir bien. Fue sucedido en el trono por su hijo Joram, que este Joram, que es hijo de Josafat, no es el mismo Joram que se menciona aquí recién, con el cual hizo una alianza, ¿ya? Vamos a ver que quizás hay algunos nombres que se repiten tanto en ambos reinos, pero yo no sé si no había tanta creatividad en ese tiempo que se ponían los mismos nombres, pero en realidad hay varios de verdad que se repiten, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Por eso que hay que tener claro esta distinción cuando leemos, por ejemplo, en la época, en el periodo de los profetas, ver específicamente qué rey se está refiriendo, ¿ya? Porque como podemos ver aquí, Josafat tuvo un hijo que se llamó Joram, pero también hubo un rey en el reino del norte, o sea, en Israel, que se llamó de la misma manera, ¿ya? Y no hay que confundirlo. Profetas en el tiempo de Josafat tenemos a Jehú, hijo de Anami, Jaasiel, hijo de Zacarías, Eliezer, hijo de Dodaba. Algunos de estos no necesariamente fueron profetas, pero sí la Biblia los menciona como que vino sobre ellos el Espíritu de Jehová y ellos hablaron una palabra de parte de Jehová, ¿ya? Por esa razón fue que yo también los mencioné aquí, ¿ya? Algunas de las cosas en realidad, si ustedes pueden darse cuenta, hechos casi particularmente los negativos o lo más destacado, yo se los puse en negrita, ¿ya? Eh, ojo con eso porque les va a servir para el final. Y con eso cerramos el libro de los reyes, en realidad es Primera Reyes, con eso cerramos y tenemos ahora ya, comenzamos con los reyes o con el esquema en realidad que tenemos en Segunda Reyes. Y como podrán ver ahí ustedes, hay bastante. ¿Se acuerdan que yo les partí diciendo que me estresé bastante estos días con Segunda Reyes? Es mucho, o sea, lo que nos narra Primera Reyes es mucho menos a lo que nos menciona el libro de Segunda de Reyes. Es bastante, aquí vemos bastantes relatos de los reyes. Y aquí yo les hice un esquema. Estos no son todos los reyes, ya. Ojo, aquí estamos ya hablando de solo Segunda de Reyes. Solo Segunda de Reyes. Tenemos, en Segunda de Reyes nos mencionan a todos estos reyes y en el sur nos mencionan a estos. Básicamente, porque si se habrán dado cuenta, en Primera Reyes, en el libro anterior, nos mencionaban como dos o tres reyes del sur y nos mencionaron más del norte. Entonces, por eso es que se narra mucho más. Comentábamos con una hermana al principio de la clase que en total son aproximadamente 40 reyes, ¿ah? Por todos, tanto Reino del Norte como Reino del Sur. Son 20 y 20,
¿Por qué? Porque hay algunos que no se consideran tanto como reyes propiamente tal. Omri, Simri, hay varios ahí en el Reino del Norte que no sé, algunos los consideran, otros no. Entonces, por ejemplo, aquí también en el Reino del Sur tenemos a Talía, que ella no era, ella usurpa el trono. Entonces, por eso que en promedio se dice que fueron 19 o 20 reyes cada reino, ¿ya? Y vamos a ver el día de hoy a Jehú, el rey del Reino del Norte. Vamos a ver a Joás y finalmente vamos a ver a Oseas, ¿ya? ¿Por qué Jehú está con negrito y los otros están con rojo? ¿Ya? Yo quise destacarles aquí los que están con rojo. La particularidad es que los que están todos con rojo son los reyes que no hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, lamentablemente. Y los que están con amarillo son los que la Biblia narra al menos y dice, y estos sí hicieron lo bueno o agradaron. Algunos se mencionan como que, y anduvieron en los caminos de David. Por ejemplo, algunos de esos es del Reino del Sur, fue, se me perdió aquí, el que vimos hace un ratito. Ah, por eso se me perdió porque no aparece. Muy bien. El que vimos hace un momento, por ejemplo, Asa, Josafat, ellos también, la Biblia, al menos de Josafat, menciona, y anduvo en los caminos de su padre David. No significa que literalmente era hijo, sino que era descendiente de. Y cuando se menciona de esa forma es porque hizo en realidad lo que era agradable ante los ojos del Señor. Lamentablemente, como pueden ver aquí notablemente, en el Reino del Norte no hubo ninguno. Ninguno quisiera que la Biblia al menos lo destaque de esa manera. En el Reino del Sur, si nosotros hilamos más profundo, en realidad hay como uno o dos que realmente sí, fueron fieles, tomaron decisiones radicales y hicieron y actuaron como debían, en realidad. No son tantos, si uno hila más profundo, pero la Biblia sí menciona varios de estos porque sí actuaron de la forma como debían o al menos quitaron la idolatría. Cuando hablamos de Asa y de Josafat, la Biblia dice que sí, hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, pero todavía dejaban cierto rasgo de idolatría. Ya no la exterminaron de manera radical. Em, Así que es una triste realidad, pero lamentablemente. ¿Y por qué Jehú está con negro, como les decía? Básicamente porque es como una mixtura, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más en un momento más. Hay una mixtura entre que hizo algo bueno, se destaca por algo, pero también hizo lo malo. Entonces, por eso no me quedé con ninguno de los dos colores. Aquí yo les tengo un cuadrito que nos va a ayudar bastante. No lo hice yo, sino lo saqué de internet, pero nos ayuda bastante a entender lo que, por ejemplo, yo les mencionaba respecto de los reyes miren, ubiquemos a los dos reyes buenos que les mencioné recién, a Josafat y Asa. Miren, aquí tenemos a Asa y tenemos a Josafat. Tenemos que ellos venían, claramente el reino del sur está con los reyes de Judá, que es el reino del sur, está con verde, y los reyes de Israel, que es el reino del norte, está con rojo, ¿ya? Y el celeste son la monarquía unida. Asa y Josafat venían del linaje de David, de Salomón, ¿ya? Ellos son reyes que hicieron lo bueno ante el Señor. Yo les mencionaba que aquí hubo un problema con Josafat. Con Josafat hizo, de verdad, hay un relato del capítulo 20, segunda crónica, es increíble, es hermoso, pero termina los últimos versículos diciendo que hizo alianzas, se alió con, para hacer alianzas con el reino del norte y casó a su hijo Joram con Atalía, ¿ya? Y Atalía era hija de Jezabel e igual de mala que la mamá. Entonces, producto de esto es que bueno, lamentablemente Joram no anda en los mismos caminos que su papá ni que su abuelo y vuelve la idolatría al reino del sur. Y otro ejemplo que vamos a ver en un momento con Jehú, por ejemplo, Jehú hace algo, no es de la misma dinastía, si ustedes pueden ver, no es de la misma dinastía de Acab, pero también es un rey y hace, eh,
unas cositas, no sé si buena o mala en realidad, con algunos de aquí. Ya lo vamos a ver ahora de manera inmediata. Entonces nos va a servir bastante, así que vamos a intentar volver y quizás hay que verlo con más detención para poder ir entendiendo, ¿ya? Y vamos a ver a Jehú y van a entender el por qué yo les mencionaba recién, ¿ya? Jehú reinó 28 años. Ve que tenían reinados extensos. Fue uno de los fundadores de la dinastía que reinó más tiempo y con más poder en Israel. Por eso también fue que yo lo quise mencionar en esta ocasión. Era hijo de Josafat, pero no el rey de Judá, no el rey bueno. Y nieto de Nimsi, ¿ya? Es más, Jehú no era descendiente de los reyes del Reino del Norte. Fue un oficial del ejército de Acab y de Joram y se destaca como un impetuoso conductor de carros de guerra. Mientras estaba sitiando la ciudad de Ramón de Gadad fue ungido por uno de los ayudantes de Eliseo como rey para suceder a Acab. Ya ahí hay una profecía, el profeta le dice, tú vas a ser el próximo que va a estar en la línea, que va a seguir en el trono. Apoyado por sus colegas, inmediatamente viajó a Jezreel, donde el rey Joram se estaba recuperando de heridas recibidas en Ramón de Galaad. Al llegar ahí, Jehú lo mató e hirió mortalmente a Ocosías, rey de Judá que estaba visitando a Joram. Perdón. También mató a Jezabel, la reina madre de Israel, y a 70 príncipes de la casa de Acab, además de 42 parientes cercanos de Ocosías de Judá. Después que terminó la casa de Acab, que había introducido el culto a Baal en Israel, se volvió contra sus adoradores en general. Vamos a hacer un alto aquí, para que ustedes me puedan ir siguiendo a lo que yo les mencionaba recién. Miren, entonces, Jehú, ¿qué sucedió y por qué se destaca Jehú y por qué también lo estoy mencionando en esta ocasión? Jehú no venía del linaje de Acab, ni de ninguno de estos, ni de Jeroboam, en realidad. Pero Jehú, ¿qué hizo? Jehú por medio de de un, como nos decía, de un profeta, que era de la misma escuela de Elías, eh, Elías o Eliseo, vamos a salirnos de la duda aquí, que era de Eliseo. Entonces, ¿qué hace Jehú? Jehú mata a Joram. Ellos estaban en una guerra, el rey estaba herido y él mata a Joram. ¿Joram quién era? Era un hijo, era un descendiente de Acab y era hermano de Ocosías. La Biblia nos menciona que Ocosías reina muy poquito y lo sucede su hermano. Ocosías no tiene hijos, entonces lo sucede su hermano. Por eso que aquí aparecen a la par, ¿ya? Entonces, Jehú mató a Joram, que era hijo de Acab, también mató y dejó malherido a Ocosías. Ocosías era, por decirlo así, nieto de Acab, era hijo de Atalía, que era la hija de Acab y de Jezabel, y a la vez mata a Jezabel. Finalmente es Jehú quien termina matando y cumpliendo la palabra que el profeta le había dicho, tanto lo dijo Eliseo y lo dijo el profeta Micaías, les dice, le anuncia la muerte a Acab y a Jezabel, les dice, ustedes van a morir, ustedes no van a continuar, su línea, la línea de la dinastía que ellos ya tenían va a ser cortada. Y por medio de Jehú se cumple. ¿Ya? No se olvida. Entonces Jehú mató a Joram y finalmente, en resumen, lo que hace Jehú es que extermina todo lo que es la dinastía de Acab. Y así se cumple la palabra del Señor antes dicha por los profetas y es él puesto como rey en Israel, en el reino del norte. ¿Ya? Y obviamente, sacando la dinastía de Acab, se termina la idolatría también en el reino del norte. ¿Ya? Astutamente se proclamó un ardiente seguidor de Baal e invitó a todos los hombres y mujeres del mismo espíritu que se reunieran en el templo de ese dios. Cuando la multitud estuvo reunida y adorando, ordenó a sus soldados que mataran a cuantos estaban en el templo. El edificio fue entonces profanado y convertido en una letrina.
Porque Jehú había sido fiel en el exterminio del culto de Baal, el Señor le prometió que su dinastía continuaría por 4 generaciones más. Es por eso que aquí se nos menciona como el que reinó 28 años y que fue uno de los que mantuvo su dinastía por más tiempo en Israel. Producto de eso. Sin embargo, no destruyó el culto del becerro que había instituido Jeroboam y por ello fue responsable de la continuación de la idolatría en Israel. Por eso que yo les decía que yo ahí no lo puse ni con rojito ni con amarillito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, continuó la idolatría, pero al menos exterminó y se destaca por esto. Porque con él, por medio literalmente de su mano física, se elimina, o al menos gran parte, por lo que vamos a ver a continuación, la casa de Acab, que fue una casa que en realidad no, que ya lo vimos la semana pasada y hoy día nuevamente lo volvimos a mencionar de manera bastante breve, que no agradó al Señor porque se volvieron a los ídolos, en realidad a los dioses paganos. ¿Ya? Y ahora vamos a ver a Joás de Judá. Jehú era en Israel, en el reino del norte, se cambia la dinastía, todo lo que mencionamos. Joás era de Judá, era hijo de Ocosías, ¿ya? Y aquí lo podemos ver en este cuadrito. Aquí está Joás, ¿ya? Joás era hijo de Ocosías, que era hijo de Atalía, o sea, podríamos decir que era nieto de Atalía. Y de alguna manera descendiente de acá. Por eso yo les decía que Jehú lo exterminó al menos en la mayoría. Pero no tenemos que olvidar que Ocosías era hijo de Atalía, o sea, también parte descendiente de acá, pero también era descendiente de Josafat, de Asa, de estos reyes que sí hicieron lo bueno ante los ojos del Señor, ¿ya? Entonces, es este personaje de aquí, Joás, que está aquí abajito de Ocosías, es el que vamos a ver ahora. Joás, rey de Judá, era hijo de Ocosías y de una mujer llamada Sibia. Fue el único sobreviviente de la masacre instigada por su abuela paterna, que es lo que yo decía, Atalía, en la que mató a todos los hijos de su difunto hijo con el propósito de apoderarse del trono. ¿Ya? Atalía, que era la hija de Acab, ella luego que ve a su hijo medio moribundo, no olvidemos que Jehú lo dejó casi muerto, ella mata a todos los demás descendientes y Joás es ocultado por la tía paterna, por la tía que se llamaba Josaba, y ella estaba casada con una persona muy importante que era el sumo sacerdote Joiada, ¿ya? O Jodaya. Ellos lo esconden a Joás en el templo, y así Joás se salva de que la, de que la abuela paterna lo mate. ¿Ya? No nos olvidemos que Joás venía de la misma línea. Aquí en Judá los reyes, la mayoría, eran de la línea de David. Entonces, ahí, por esto que él era descendiente de este mismo linaje. Es guardado, es ocultado ahí para protegerlo durante 6 años. Al 7º año, Joiada preparó una conspiración para expulsar a la usurpadora Atalía del trono, quien fue hecha prisionera y ejecutada inmediatamente. ¿Quién era Atalía? No quise detenerme en mencionarles quién era Atalía, porque prácticamente era igual que la mamá, ¿ya? Era hija de Jezabel y era igual, de la misma. Por eso que se podrán dar cuenta que es la misma que mata a todos los descendientes aquí del hijo y se pone ella como corregente, o se pone ella en reinar en lugar de algún descendiente, porque los mató a todos según ella, entonces dijo, bueno, no quedó ninguno, yo soy la única que va quedando. Y se puso ella a reinar en Judá. Y ella era igual que mala de la madre, por eso le digo, igual de mala que Jezabel. Y producto de ella también ella llevó a Judá, que era que venía siendo un reino medianamente que buscaba la adoración a Dios en algunos reinados. Ella hizo todo lo contrario, ¿ya? Pero como quedaba todavía este descendiente, el sumo sacerdote Joiada
y su esposa lo ocultan, y cuando nuevamente ya después de 7 años, ellos lo levantan y lo proclaman como rey, y de esa misma forma posteriormente también ejecutan a Atalía, y ahí murió Atalía. Joás comienza a reinar a los 7 años de edad, o sea, lo ocultan cuando era bebé, y reinó 40 años. Aconsejado por el sumo sacerdote Joiada, destruyó el culto a Baal, aunque el pueblo siguió celebrando un culto sobre los lugares altos. O sea, y estos lugares altos en realidad, ¿qué eran? Eran, eran lugares como lugares donde no había un templo, pero sí ellos rendían sacrificios, o rendían o entregaban ofrendas a los dioses paganos, ¿ya? Entonces, la mayoría de de estos reyes, perdón, como les mencionaba, salvo los últimos que vamos a ver la próxima semana, sí, la Biblia nos menciona y dice, sí, incluso los comparan con David, pero son muy poquitos, ¿ya? ¿Qué más hizo Joás? Recaudó dinero para la restauración del templo, dañado gravemente en el reinado de Atalía. Con el dinero también se construyeron utensilios de oro y plata para ser usados en el templo, en el culto del templo. Al morir Joiada, el rey y su pueblo se desvían del camino de Dios y comienzan a adorar otros ídolos. Al profetizar Zacarías, hijo de Joiada, contra tales prácticas, Joás ordena su muerte. Un año después, los sirios invaden Judá y Jerusalén, mataron a todos los jefes del país, y después de robar las pertenencias del pueblo, las enviaron al rey de Siria. A Joás lo dejaron gravemente herido, y en cuanto a los sirios, se retiraron. Sus ayudantes, Sabad el amonita y Josabad el moabita, se vengaron del asesinato de Zacarías y mataron a Joás en su propia cama. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. ¿Qué nos enseña, o que podríamos quizá de manera muy general aprender de Joás? Que mientras él tuvo el buen consejo, o aceptó el buen consejo y se dirigió de dirigir por alguien que le entregaba un buen consejo, se mantuvo en el camino del Señor. Cuando muere Joiada, el sumo sacerdote, él en realidad le paga de una muy mala manera, matando al hijo, el hijo que había confrontado, que lo confronta, y lo mata. Pero lo bueno es que la muerte de Zacarías no queda impune, sino que finalmente terminan matándolo a él, ¿ya? Pero aún así, la Biblia lo destaca como un rey que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque prácticamente gran parte de su reinado, o alguna, y llevó al pueblo a la adoración al Señor. Y ahora vamos a ver, mira, nos vamos a retroceder nuevamente. Yo les digo, nos vamos a seguir guiando por este cuadrito porque de verdad que nos ayuda bastante. Vimos a Jehú, que está aquí. Vimos a Joás, que aquí descendiente de Ocosías. Vimos antes a Asa y a Josafat. Y ahora finalmente vamos a ver aquí, al que está acá abajo casi, Oseas. ¿Ya? Oseas es el último rey del reino del norte. Por esa particularidad en realidad es que los vamos a ver. ¿Ya? Oseas fue el último monarca del reino de Israel, o sea, el reino del norte. Reinó aproximadamente 8 años durante su periodo, bueno, 730 al 722. Era hijo de Ela, o Elá, descendiente de Basá y de Elá. O sea, aprovechando la presencia de las tropas sirias de Israel, pudo dar un golpe de estado y apoderarse del trono tras la muerte de Pekah, que era otro de los que estaban ahí también, que fueron reyes antes que él. Con lo que concluía la llamada guerra sirio-efraimita. El rey asirio Tiglat-Pileser III le toleró como rey de Israel, si bien en calidad de vasallo y con la obligación de tributarle, o sea, de pagarle un tributo, de pagarle dinero. Al morir el citado rey, o sea, este Tiglat-Pileser III, o sea, se negó a pagar el tributo al nuevo monarca sirio Salmanasar V. Decisión temeraria, pues fue sometido por las armas y obligado al pago del mismo, o sea, por la razón a la fuerza. Más tarde, en el año 724, ojo con esta fecha, volvió a rebelarse contra los asirios. Entonces, con la ayuda del rey de Egipto,
o sea, con la ayuda de él, esta acción motivó que Salmanasar V marchase contra Samaria, ciudad que capturó e hiciera prisionero a Oseas, quien fue deportado a Siria, en donde murió en prisión. Llevó cautivos a sus habitantes a Siria, haciéndolos habitar en Jalal y Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de la Media. El rey de Asiria mandó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Serfamaín, y las estableció en las ciudades de Samaria y en otras ciudades en lugar de los hijos de Israel. O sea, llevó cautivos los que estaban en Samaria y en el reino, o los que iban quedando en realidad en el reino del norte de Israel, los llevó a Asiria, y de las ciudades de Asiria llevó gente a ciudades de Samaria y los alrededores. ¿Ya? Hizo un intercambio. Oseas también practicó la idolatría de sus antecesores y con él desapareció el reino de Israel. Principalmente por eso. Y mencionarles que, bueno, los historiadores, aquí yo les marqué el 724, pero los historiadores más o menos nos sitúan que la deportación, o en realidad esa es la palabra, el cautiverio del Reino del Norte se sitúa más o menos alrededor del año 722, ¿ya? Donde ya son todos llevados, y como les mencionaba hace un momento, es llevado Oseas, que también es el último rey en realidad del Reino del Norte. Y aquí yo les tengo, me dicen si se ve, ¿ya? ¿Se ve lo que proyecté o no? ¿Sí? Ya. Aquí prácticamente es una línea de tiempo de todos los reyes del Reino del Norte. Nosotros vimos a Jeroboam, que es el primero aquí. Tenemos, ¿qué más vimos? Vimos a Acab. Acab estaba, aquí está Acab. Hermana, yo no veo nada, veo solamente como un link. Ah, ok, ya. Por eso yo les preguntaba. Ahora sí debería verse. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, entonces como les decía, vimos nosotros a Jeroboam, esta es una línea de tiempo. Jeroboam fue el primer rey de el Reino del Norte. Luego nosotros vimos aquí a Acab, que nos menciona que dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que cualquier otro rey de Israel. Vimos a Jehú, aquí que reinó entre el 841 y 814. Obedeció el mandato de Dios, pero no prestó atención a la ley de Dios. Por eso yo le decía que hay una mixtura. Este Joab que aparece aquí no es el mismo del reino de Judá, ¿ya? El que hizo lo bueno, el que estuvo con la ayuda de Joiada, que yo les mencionaba recién, no es el mismo, ¿ya? Es otro. Por eso yo les decía que hay algunos nombres que se tienden como a repetir, por ejemplo, el Ocosías, Jeroboam II, son nombres que Joram también son nombres que se repiten tanto en ambos reinos. Y finalmente, de aquí vienen muchos más reyes: Salum, Pecaía, Peca, Manaén, Zacarías, Pecaía, y el último rey de este reino del norte es Oseas, que dice que hizo lo malo, que ante los ojos del Señor, pero menos malvado que los anteriores, porque el malo de los malos fue Acab. Ya. Entonces ahora sí continuamos. Ya. Y finalmente, las causas del cautiverio. Ya, esto es parte del libro de Pablo Job, ¿ya? Entonces tenemos causas políticas y causas morales y espirituales. En causas políticas, la división del reino dejó débil a Israel y este pudo enfrentar solo a sus enemigos. Las alianzas que hizo con las naciones vecinas también lo debilitaron, pues a menudo tuvo que pagar fuertes tributos, como por ejemplo con el caso de Oseas que veíamos recién. Además, se debilitó guerreando contra Judá. Sobre todo, los reyes del norte eran indignos. Hubo varias revueltas, acompañadas muchas veces de regicidios
y cambios de dinastía. ¿Qué eran regicidios? Era cuando se mataba al rey, ¿ya? Y se producía este cambio. Por ejemplo, lo que pasó con Jehú, que no era de la misma línea de descendientes, pero como moría el rey, se producía un cambio de dinastía, por decirlo de una manera, y quedaba otro rey o se proclamaba otra persona en lugar del rey fallecido. Eso es un regicidio. Y bueno, aquí se producía el cambio de dinastía. 19 reyes y 9 dinastías reinaron en los 2 siglos de su existencia del Reino del Norte. Y de estos reyes, 10 murieron en forma violenta. ¿Ya? Causas morales y espirituales, Jeroboam, al dividir el reino, instituyó la idolatría a los becerros en Israel, y todos los demás reyes hicieron lo mismo. Dios había enviado profeta tras profeta y juicio tras juicio, pero nada había servido. Israel estaba entregado a sus ídolos y continuaba la corrupción en la vida social y moral. Oseas dijo: Efraín he dado a ídolos, déjalo. No había remedio, sobrevino la ira de Dios que barrió la nación de la faz de la tierra, y se fueron en cautiverio a Asiria. Ahí terminó el reino del norte. Y esos son todos los reyes del reino del norte que vamos a ver. Como yo les mencioné, vamos a ver bastante... no son todos, porque si no, no terminaríamos nunca, pero son los que más tienen hechos puntuales que destacar. Ya hay otros que obviamente la Biblia sí los menciona, pero particularmente todos comienzan su relato con hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y de esa forma, con Oseas, cerramos el último rey del reino del norte. Ya la próxima semana vamos a ver los reyes que nos faltan del reino del sur. Y la tarea del día de hoy va a consistir en lo siguiente. De los 5 reyes vistos en clases hace un momento, tenemos 5. Ya tenemos, si no contamos acá, tenemos yo tengo mi torpedo aquí. Vimos a 2 reyes que no se nos mencionaron de primera reyes, que era Asa y Josafat. ¿Ya? Tenemos 2. Luego vimos a Jehú. Luego vimos a Jehú, era del reino del norte. Luego vimos a Joás en Israel. Perdón, Joás de Judá, que fue este rey que lo ocultaron siendo pequeñito, y que luego prácticamente dirigió la nación siendo a la edad de 7 años, con la ayuda del sumo sacerdote Joiada. Ahí tenemos. Y el último fue Oseas, que era del reino del norte, el último rey del reino del norte o del reino de Israel. Esos 5 reyes van a responder lo siguiente. Cualidades. Lo positivo, incluso de los reyes, de lo que decimos aquí no hubo nada bueno, algo bueno. Por alguna razón lo vimos, ¿ya? Algo bueno tiene que haber hecho. Al menos una, ¿ya? Y aspectos negativos de los reyes buenos y de los reyes malos, ¿ya? De estos 5 que vimos. ¿Por qué dice mínimo 10 por todo? Porque como son 5 reyes, por ejemplo, de Asa, debe ir una cualidad y un aspecto negativo. De Josafat, algo bueno y algo malo. Ya, y así con los 5, ¿ya? Así que siquiera debe haber 10. 10 en total de cualidad positiva y negativa. Pero como les dice, lo pueden ir haciendo así. Asa, cualidad positiva, algo positivo, algo negativo. Josafat, algo positivo, algo negativo. Luego viene de Josafat, tenemos a Jehú, algo positivo, algo negativo. Luego tenemos a Joás de Judá, algo positivo, algo negativo. Y Oseas, algo positivo y algo negativo. Y finalmente, esta pregunta que ya prácticamente es bastante sencilla. ¿Qué podemos aprender de cada uno? Ahí ustedes, si quieren, se explayan. También de los 5 reyes. No de modo general, sino de cada uno. Por ejemplo, de Jehú aprendemos que hizo tal cosa.
que hay, hubo algo ahí que yo repetí bastante. De Josafat podemos aprender tal cosa. De Asa podemos aprender tal cosa. Cada uno se destaca por algo, que es básicamente la razón por la cual lo vimos en este día, ¿ya? Esa es la tarea número 4. La próxima clase ya tenemos los reyes que faltan de Judá y tenemos examen. Y eso es todo nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Vamos a... para la grabación.